Hola a todos, en esta presentación analizaremos la evolución de la economía ecuatoriana entre los años 2000 y 2025, un periodo marcado por importantes transformaciones, crisis y procesos de recuperación. A través de este recorrido identificaremos cómo el Ecuador ha atravesado las diferentes fases de los ciclos económicos: expansión, auge, recesión, crisis y recuperación, observando además el comportamiento del Producto Interno Bruto y los acontecimientos que han influido en el desarrollo económico del país. Para comprender la evolución económica del Ecuador durante este periodo debemos enfocarnos en tres elementos importantes. El primero, la dolarización, implementada en el año 2000, que permitió estabilizar la moneda y controlar la inflación después de una profunda crisis financiera. El segundo es la influencia del mercado internacional, especialmente cuando los precios del petróleo comenzaron a subir, impulsando el crecimiento económico del país. Y el tercero es la capacidad de adaptación de la economía ecuatoriana frente a diferentes crisis, tanto internas como externas, que pusieron a prueba la estabilidad alcanzada. Anatomía de un ciclo económico. Antes de analizar los hechos históricos, es importante comprender qué es un ciclo económico. Los ciclos económicos representan las fluctuaciones en la actividad económica de un país a lo largo del tiempo. La fase de expansión se caracteriza por el crecimiento de la producción, el empleo y la inversión. Posteriormente llega el auge, momento en el que la economía alcanza sus niveles máximos de crecimiento. Luego aparece la recesión, donde la actividad económica comienza a desacelerarse. Y si esta desaceleración continúa, puede convertirse en una crisis económica. Finalmente, la recuperación, que es cuando marca el fin de una nueva etapa de crecimiento. Durante los últimos 25 años, Ecuador ha experimentado cada una de estas fases. El sismógrafo macroeconómico. La gráfica representa las variaciones del Producto Interno Bruto ecuatoriano entre los años 2000 y 2025. Podemos observar claramente varios elementos importantes: la recuperación posterior a la dolarización, el auge petrolero de la década de los 20, la caída de los precios del petróleo, la profunda crisis causada por la pandemia del COVID-19 y la posterior recuperación económica. Esta evaluación demuestra cómo la economía ecuatoriana responde tanto a factores internos como a acontecimientos internacionales. El suelo de la dolarización. A comienzos del siglo XXI, Ecuador enfrenta las consecuencias de una severa crisis financiera y bancaria. La inflación alcanzó niveles extremadamente altos. El sistema financiero perdió credibilidad y miles de ecuatorianos emigraron en busca de mejores oportunidades. Ante esta situación, el gobierno adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial. Aunque la transición fue compleja, la dolarización logró estabilizar los precios, recuperar la confianza de los ciudadanos y sentar las bases de una futura recuperación económica. Por esta razón, este periodo se identifica como una fase de recuperación dentro del ciclo económico. 2004 y 2014, la década del oro negro. Entre 2004 y 2014, Ecuador vivió uno de los periodos de mayor crecimiento económico a su historia reciente. El principal motor fue el aumento de los precios internacionales del petróleo, que generó importantes ingresos para el Estado. Este recurso permitieron financiar grandes proyectos de infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas e hidroeléctricas. Además, aumentó la inversión pública y mejoraron varios indicadores sociales. Esta etapa representa claramente la fase de expansión y auge económica, impulsadas por un contexto internacional favorable.
Sin embargo, también fortaleció la dependencia del país respecto a los ingresos petroleros. 2015-2019, el fin de la bonanza y el ajuste. La caída de los precios internacionales del petróleo marcó el fin de este periodo del crecimiento acelerado. La reducción de ingresos fiscales obligó al gobierno a realizar ajustes económicos y buscar nuevas fuentes de financiamiento. A esta situación se sumó el terremoto ocurrido en 2016, que provocó pérdidas humanas y económicas. Como consecuencia, la economía experimentó una desaceleración, aumentó el desempleo y se evidenciaron limitaciones estructurales que habían permanecido ocultas durante algunos años de bonanza. Esta etapa puede considerarse una fase de recesión y posterior recuperación moderada. 2020, la gran contracción. En el año 2020 se presentó uno de los momentos más difíciles para la economía ecuatoriana. La pandemia de COVID-19 obligó a implementar restricciones de movilidad y paralizó gran parte de las actividades productivas. Como resultado, el Producto Interno Bruto cayó aproximadamente un 7,8%, una de las mayores contracciones registradas en la historia del país. Miles de empresas enfrentaron dificultades, aumentó el desempleo y se profundizaron diversos problemas sociales. Esta etapa constituye una clara fase de crisis económica dentro del ciclo económico. Las tres grandes crisis del siglo XXI. Al analizar los últimos 25 años podemos identificar tres grandes crisis. La primera fue una crisis financiera que a finales de los años 90 que dio origen a la dolarización. La segunda fue una crisis petrolera de entre el 2015 y 2016 provocada por la caída de los precios internacionales del crudo. Y la tercera, la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 del 2020. Aunque cada una tuvo diferentes causas, todas produjeron efectos importantes sobre el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la población. 2021-2025, resiliencia y nuevos desafíos. Tras la pandemia, Ecuador inició un proceso de recuperación económica. La reapertura de los sectores productivos, la vacunación masiva y la recuperación del comercio permitieron que el país volviera a crecer. Sin embargo, también surgieron nuevos desafíos relacionados con la seguridad, las finanzas y la generación de empleo y la crisis energética. La economía ecuatoriana continúa mostrando capacidad de recuperación, aunque todavía enfrenta importantes retos para alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. La experiencia ecuatoriana demostró que el crecimiento económico depende tanto de factores internos como externos. Por un lado, el petróleo ha sido uno de los principales motores del crecimiento. Por otro lado, la dolarización proporcionó estabilidad monetaria y controló la inflación. Sin embargo, la dependencia de recursos naturales y la vulnerabilidad frente a crisis internacionales siguen siendo desafíos estructurales que limitan el desarrollo económico del país. Como conclusión, podemos afirmar que la economía ecuatoriana entre 2000 y 2025 ha recorrido todas las fases del ciclo económico. La dolarización permitió superar una de las graves crisis financieras y recuperar la estabilidad económica. El auge petrolero impulsó una década de crecimiento y expansión. Las crisis internacionales y la pandemia demostraron la vulnerabilidad de la economía frente a factores externos. Finalmente, los procesos de recuperación evidencian la capacidad de adaptación del país, aunque persisten importantes desafíos para garantizar el crecimiento sostenible a futuro.
La información presentada fue obtenida de fuentes oficiales y organismos internacionales, entre ellos el Banco Central, el Ecuador, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras. Muchas gracias por su atención.